Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor da a comer a los hombres el pan de los ángeles. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco invita a los hermanos a ir a pedir limosna incluso los días de fiesta, haciendo una comparación entre el pan que pedimos, mendigamos, con el pan de la Eucaristía. Santa Clara, por otra parte, en la cuarta carta habla Inés de Praga acerca de su testamento vital, los temas más importantes de toda su vida espiritual. Recurramos nuevamente a la palabra del Señor, que sea ella la garantía perfecta de nuestro encuentro con el Señor. Del Salmo 78. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura. El Salmo 78 es un cántico didáctico que relata las maravillas y las misericordias de Dios a lo largo de la historia de Israel. Este salmo que hoy contemplamos en alguno de sus versículos no solo es un recuento histórico, también es una advertencia contra la desobediencia y una llamada a la fe y a la fidelidad. A través de su estructura poética, se nos invita a reflexionar sobre cómo Dios ha guiado y protegido a su pueblo a pesar de su infidelidad. El autor hace un recuento solemne que contrasta con la incesante fidelidad de Dios, con la obstinada infidelidad y el olvido de su pueblo. Nos invita de una manera bella a recurrir a la fidelidad de Dios frente a la rebelión humana, y es además una exhortación a transmitir estas lecciones a las generaciones futuras. A partir del versículo 17, su autor nos va explicando cómo, a pesar de haber presenciado milagros tan grandes, el pueblo de Israel continuó pecando y dudando de la capacidad de Dios para proveer. Este cuestionamiento de la capacidad de Dios es visto como un acto de rebelión, revelando la ingratitud y la falta de fe de Israel. En momentos de escasez o dificultad, es tentador dudar de la provisión de Dios. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios es siempre capaz de suplir nuestras necesidades, incluso en los lugares más áridos y desafiantes de nuestra vida. Aquí estamos en el versículo 22, un texto interesado por nuestra parte,
porque habla de cuánto nos da el Señor por medio de las condiciones naturales. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná y les dio el pan del cielo. El Señor, fiel y generoso, es el que alimenta a su pueblo en la necesidad. Nosotros solamente debemos abrir nuestras manos, ser mendicantes, no solo del pan que nos alimenta, sino del pan eucarístico, no del alimento, sino del sentido de la vida que particularmente nos puede dar el Señor. Vamos a reflexionar y hacer oración con este bellísimo salmo, al menos con los versículos expresados aquí. Que sean ellos los que nos inviten a confiar en la fidelidad del Señor y seamos nosotros también mendicantes del pan que nos alimenta y del pan eucarístico, del sentido y de la presencia de Dios mismo. Sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. San Francisco apuesta por la pobreza para ser alimentado por el Señor con el pan de los ángeles. Leyenda mayor de San Buenaventura, referida por supuesto a nuestro Padre San Francisco. Estamos hablando de la pobreza y de la mendicación. Hoy hace nuestro biógrafo un paralelismo entre el pan que se mendiga y el pan de la Eucaristía. Estemos muy atentos. Aún en las fiestas importantes, si es que se le presentaba la oportunidad, solía salir a mendigar, pues aseguraba que entonces se cumplía en los santos pobres aquel dicho profético: el hombre comió pan de ángeles. De hecho, afirmaba ser verdadero pan angélico aquel que, pedido por amor de Dios y donado por su amor mediante la inspiración de los bienaventurados ángeles, recoge de puerta en puerta la santa pobreza. Segunda parte del punto 8, capítulo 7, de la leyenda mayor, por supuesto, donde San Buenaventura está hablando de la pobreza, aquella que vivía en alto grado San Francisco. En este punto, al principio, ya lo veíamos en el programa anterior, nos encontramos como San Francisco le gusta que sus hermanos vayan a mendigar con el título de hermanos menores. Porque cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que ese título de hermanos menores viene muy bien para vivir
el sin propio para vivir la mendicidad. Seguimos adelante en el texto que acabamos de proclamar hace un instante, donde San Francisco invita a los hermanos también en las fiestas importantes, si se presentaba la oportunidad, de mendigar, de pedir los dones que no tenían por medio del trabajo. San Francisco no quería que sus hermanos fueran holgazanes. La mendicidad siempre era permitida si el trabajo no te daba las condiciones necesarias para poder seguir adelante. Decía el santo de Asís que se cumplía, si así lo hicieran los hermanos, en los santos pobres aquel dicho profético: el hombre comió pan de ángeles. Y aquí directamente nos vamos al salmo que acabamos de estudiar, donde el Señor da generosamente en condiciones anormales, infranormales, aquellos dones que por nuestro trabajo y por nuestra capacidad no podemos conseguir, reforzando que el verdadero pan angélico es aquel que, pedido por amor a Dios y donado por su amor mediante la inspiración de los bienaventurados ángeles, se recoge de puerta en puerta, viviendo así lo excelso que significa vivir del sin propio, en el sin propio. Es el Señor en el Evangelio quien nos invita a que nosotros pidamos y Él nos dará. Pedid y se os dará. Pues así lo vamos a hacer nosotros, mendicantes de sentido, por medio de la audición de esta bellísima canción que ponemos a continuación. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. De par en par las puertas del reino. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, y a un hijo que os pide pan no le dais una piedra, cuánto más vuestro Padre dará la vida eterna al que con fe le pide y orando persevera. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. De par en par las puertas del reino. Seguimos adelante estudiando esta segunda parte del punto 8, capítulo 7. Precioso el sentido que nos da, porque vamos entendiendo que ese pan que necesitamos para comer como alimento se puede desde el Señor y desde la mendicidad entender como el pan de ángeles, es decir, el mismo pan de la Eucaristía. Es sentirse pobre y pedirle al Señor los dones más necesarios. Danos hoy nuestro pan de cada día. San Francisco, lo sabemos bien, refuerza en esta petición del pan no solamente el pan, digamos, de la mesa, sino también el pan de la Eucaristía, el pan del sentido y el pan de la presencia del Señor. Sentirse mendicante supone reconocer en tu vida el sentido y la presencia de un Dios que es tremendamente misericordioso. Sabemos que Él no nos va a dejar nunca. Sabemos que es providente y sabemos que cuando pedimos ese pan, Él nos dará no solamente el pan de la mesa, el pan de la alimentación, sino también el pan eucarístico, el pan del sentido de nuestra vida. San Francisco pide al Señor el pan,
Nosotros pedimos en este momento a San Francisco el sentido de nuestras peticiones, para que nosotros, considerándonos pobres, seamos capaces de recurrir al Señor, que siendo generoso no nos quitará solamente el hambre del estómago, sino que nos saciará el sentido de nuestra vida y la posibilidad de ser personas más de Dios. Pan angélico, pedido por el amor de Dios y donado por su amor mediante la inspiración de los bienaventurados ángeles. Y todo hacerlo a lo pobre, a lo sencillo, a lo humilde, de puerta en puerta, de ocasión en ocasión, de necesidad en necesidad, no cortando la relación constante de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Queremos ser esos pobres hombres que por Dios son capacitados para recibir y acoger el pan de la mesa, el pan del cielo, el pan del sentido y el pan de la Eucaristía. Por valles y montes verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre, mas todo lo que ha de tener entre sus manos será para dar de comer a sus hermanos. Hermano Francisco, te llama el gorrión, El lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Santa Clara nos enseña a mirarnos diariamente al espejo de Dios mismo. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor, biografía por parte de las hermanas clarisas de Salvatierra acerca de Santa Clara. Estamos al final del capítulo 13, titulado El ayer y hoy de las cartas de Santa Clara, particularmente en su última carta, donde la Santa de Asís explica y regala lo profundo de su corazón en cuanto a la vivencia de Jesucristo en el camino franciscano. Estemos muy atentos. Fijos los ojos en Jesús, quiero seguirle a donde vaya sin temer, como el ave que seguía por el calor que le da vida, para engendrar más y más vida cada día. Fijos los ojos en Jesús, en la bondad, la paz, la vida y el amor. Tema de esta carta. Clara ya no habla a Inés de política papal, sino de experiencia mística con Jesucristo. Siente muy cercana su partida y deja a Inés un testamento, centro de su contemplación. Leer la vida de Jesucristo, mirar diariamente este espejo. Al final de su vida, Clara nos coloca al crucificado en el centro de su confesión, su oración, su trueque. Clara nos invita a mirar largo tiempo al Señor y encontrar nuestra identidad en este espejo Cristo, descansando otras preocupaciones. Centralidad existencial tras un recorrido de opciones de vida. ¿Puedes expresar con ese mismo convencimiento cuál es la centralidad de tu vida tras años de opción matrimonial, laica, vocacional?
Fijos los ojos en Jesús, quiero seguirle a donde vaya sin temer, como el ave que seguía por el calor que le da vida, para engendrar más y más vida cada día. Fijos los ojos en Jesús, en la bondad, la paz, la vida y el amor. La cuarta carta de Santa Clara está escrita en 1253. Son sus últimas palabras. Clara tiene 60 años, está ya muy enferma, morirá dentro de pocos meses. Han pasado 15 años desde la carta tercera hasta la última. Santa Clara aquí en la carta cuarta ya no escribe acerca de las diferencias entre el Santo Padre y ella en cuestiones de pobreza. El Santo Padre, el Urbano IV, no permite a Santa Clara y a las hermanas que vivan un sin propio tan radical. ¿Cómo pueden vivir esas mujeres dentro de la clausura, al menos teniendo lo mínimo? El Papa Urbano IV permite algunas posesiones a los monasterios. Santa Clara no está de acuerdo con eso y lucha hasta el mismo día de su propia muerte, en el cual consigue la aprobación de su regla. No obstante, venimos diciendo que no es este el tema de la carta, sino todo lo contrario. Deja un testamento a Inés de Praga y sobre todo a todas las clarisas de todos los tiempos y a todos nosotros que amamos y valoramos la vida y el carisma de nuestra Madre Santa Clara. Es un mirar diariamente al espejo, es colocarse ante el crucificado y confesarlo a Él como el único Dios, el único amor de la vida. Hacer ese trueque de los valores y las virtudes del Señor para con nosotros. Clara nos invita a mirar al Señor, a contemplar al Señor, a que Él sea el Señor, el dueño, el Dios y el esposo de nuestra vida, a encontrar nuestra identidad en este espejo Cristo, porque es el Señor donde nos podemos mirar y mirándonos poder reflejar aquellos dones que el mismo Señor tiene y nos regala, descansar en Él nuestras preocupaciones, nuestras incapacidades y todo lo que hay en nuestra vida. Clara nos invita a ser más contemplativos, a ir al Señor, a ser del Señor, a expresarnos en ese convencimiento de que solamente el Señor está en el centro de nuestra vida, solamente Él merece la pena, solamente mi vida puesta en el Señor es como puede valer y puede ser útil para el Señor, para mí mismo y para los demás. Clara nos invita al final de sus cartas a transformarnos en el Señor, a ser del Señor, a vivir nuestra experiencia para el Señor, con el Señor y desde el Señor. Pobre entre los pobres, gana el corazón. Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado
al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo